Capítulo 741. Silencioso, sin sombra. Crack. Crack. Apenas la oscura figura que apareció junto al cadáver de Kuriarare Kushimaru terminó de hablar, el cuerpo de Kushimaru, entre unos leves crujidos, desapareció bajo tierra, como si se hubiera sumergido en las profundidades. Si Uchiha Tsuki hubiera estado allí en ese momento, sin duda se habría sorprendido al ver que alguien podía robar el cadáver de Kushimaru dentro del rango de percepción de su Shiton. Pero Tsuki, ya disfrazado de Kushimaru, no sabía que su cadáver había sido robado. No es que Tsuki fuera descuidado después de matarlo, sino que dentro del alcance de su Shiton no había visto a nadie. Evidentemente, esa oscura figura había encontrado la manera de engañar la percepción del Shiton de Tsuki. Y para lograrlo, sin duda había empleado un gran esfuerzo. Así, tras robar el cadáver, la figura permaneció un buen rato recuperando el aliento antes de sumergirse en la tierra y desaparecer. El motivo por el que necesitó recuperarse era porque había consumido una enorme cantidad de energía para burlar la percepción de Tsuki. Pero Tsuki, que ignoraba el robo del cadáver, había dejado sin querer una semilla de peligro. Porque quien robó el cadáver de Kushimaru seguramente lo hizo para usarlo contra el propio Tsuki. Lástima que Tsuki ya se hubiera infiltrado en el campamento de la niebla en la frontera del país del agua. En ese momento, aunque Tsuki descubriera el robo y comprendiera el peligro, probablemente no podría evitar que ocurriera. Esto demostraba que Tsuki era humano, no un dios. Los dioses no se equivocan, pero los humanos como Tsuki a veces cometían pequeños errores. Y en ese momento, Tsuki ya se había infiltrado en el campamento de la niebla. Disfrazado de Kushimaru, gravemente herido, no encontró ninguna resistencia en el camino. Por supuesto, también influyó que Tsuki hubiera interrogado a Kushimaru con todo lujo de detalles, preguntándole cada paso para infiltrarse en la frontera. Además, Tsuki tenía en su poder el mapa de la línea defensiva de la niebla. Incluso sin disfrazarse, podría haberse infiltrado gracias a su excelente capacidad de percepción y su habilidad para ocultarse. Y más aún disfrazado de Kushimaru. Así, Tsuki, bajo la apariencia de Kushimaru, se infiltró sin dificultad en el campamento enemigo. Pero su objetivo no era una operación de decapitación. Solo quería desmantelar la defensa de la niebla desde dentro, por considerarlo más sencillo, y aniquilar a todos los ninjas que protegían la frontera. Luego, ya infiltrado, Tsuki se ocultó en un rincón, ajustando su estado mientras esperaba el momento adecuado para atacar. Eran casi las 4 de la madrugada, el cielo comenzaba a clarear, y en ese momento la gente suele estar más somnolienta. Incluso los entrenados ninjas de la niebla probablemente mostrarían signos de fatiga. Pero debido al regreso del herido Mukijin, la vigilancia en el campamento se había reforzado. Evidentemente, Jin temía que Tsuki atacara antes del amanecer, así que ordenó una estricta defensa. En cuanto a él, necesitaba curar sus heridas urgentemente. De lo contrario, podría morir antes del ataque de Tsuki. El tiempo pasó, y pronto fueron las 4:30. Tsuki llevaba media hora escondido en el campamento. No hay que menospreciar esa media hora. No solo había ajustado su estado, sino que también había encontrado la mejor oportunidad para aniquilar a los ninjas de la niebla. Porque, al haber salido el sol, los centinelas de la niebla pensaron que Tsuki ya no tenía posibilidades de atacar. Incluso Jin, el comandante, sabía que Tsuki apenas tenía efectivos. Por eso, Jin creía que Tsuki solo podría atacar de noche. Con la luz del día, su plan de ataque se habría desvanecido. Después de todo, los ninjas de Konoha bajo el mando de Tsuki eran muy pocos. Si se enfrentaban abiertamente a los de la niebla, no tendrían ninguna ventaja. Así, Tsuki esperó media hora, hasta las 4:30, cuando el cielo comenzó a iluminarse. Entonces, con su Shiton, pudo ver que los centinelas, que antes estaban alerta, empezaban a relajarse. Evidentemente, siguiendo las órdenes de Jin, creían que Tsuki no atacaría después del amanecer, por lo que su vigilancia se había vuelto laxa. Y esa laxitud era la mejor oportunidad para atacar. Al segundo siguiente. Al notar que los rostros de los ninjas de la niebla mostraban fatiga y su atención se relajaba, Tsuki no dudó ni un instante y lanzó su ataque contra ellos. Pero la forma de atacar de Tsuki era algo extraña. Su acción no parecía la de aniquilar al enemigo, sino más bien la de un asesinato. Porque cada vez que atacaba a un ninja de la niebla, lo hacía con sumo cuidado. Y cada vez que acababa con la vida de un ninja, cumplía con 2 condiciones esenciales del asesinato. Silencioso, sin sombra. Capítulo 742. Una proeza divina. El asesinato tiene 2 condiciones esenciales. Ser silencioso y no dejar sombra.
No se debe subestimar la importancia de estas dos condiciones. Si no se logran, no se puede llamar asesinato, sino más bien una ejecución pública. Y lograr un auténtico silencio y ausencia de sombra no es tarea fácil. Para cumplir con estas dos condiciones, sin duda se requiere un arduo entrenamiento. Y Uchiha Tsuki podía realizarlas a la perfección gracias a su paso por la Anbu. Si un miembro de la Anbu no logra el silencio y la ausencia de sombra, no sería digno de esa unidad. Primero, hablemos de qué es el silencio perfecto en un asesinato. El auténtico asesinato silencioso no consiste en no hacer ruido solo en el momento del ataque. En el mundo ninja, hay muchos que pueden hacerlo, como al lanzar un kunai. La mayoría logra controlarlo para que no haga ruido. Pero el auténtico asesinato silencioso implica no hacer ningún ruido durante todo el proceso. Esto es muy difícil, porque aunque el asesino pueda controlar sus propios movimientos, no puede controlar los de su víctima. Si la víctima gime o grita al morir, el silencio se rompe. Por lo tanto, el silencio perfecto es aquel en el que no se oye ni un solo sonido durante todo el asesinato. Como Tsuki en ese momento. Mientras asesinaba a los ninjas de la niebla, ni siquiera el sonido de sus pasos podía ser detectado. Eso es el auténtico asesinato silencioso. En cuanto a la ausencia de sombra, puede ser más fácil cuando se asesina a unos pocos, pero cuando son muchos, mantenerla es muy difícil. Comparado con el silencio, la ausencia de sombra es más sencilla. Consiste en que la víctima y quienes la rodean no detecten la presencia del asesino. En ese momento, Tsuki estaba en el campamento de la niebla. Cada paso que daba, había varios centinelas alrededor. Lograr la ausencia de sombra era sumamente difícil. Y más aún combinándola con el silencio. La dificultad se multiplicaba. Por eso, incluso un maestro como Tsuki debía realizar cada movimiento con sumo cuidado. De lo contrario, no podría haber logrado ese silencio y esa ausencia de sombra perfectos. Pero si alguien hubiera visto a Tsuki en ese momento, habría notado que, mientras realizaba esa proeza, su expresión era muy relajada. Sin duda, la mejor manera de no cometer errores es no estar nervioso, porque solo con calma se pueden evitar. Como Tsuki, que se autohipnotizó para considerar ese asesinato como un simple entrenamiento. Así, no sintió ningún nerviosismo, y cada ataque fue fluido. Con la práctica, logró completar un asesinato perfecto casi sin darse cuenta. Ese asesinato sería considerado una proeza divina en el mundo ninja. Porque, tras aniquilar a todos los ninjas del campamento de la niebla, nadie había descubierto a Tsuki. Ni siquiera sabían que Tsuki estaba allí. Y otra razón para considerar esa proeza como divina era que los ninjas asesinados seguían en sus posiciones. Si alguien hubiera llegado al campamento, habría visto a todos los ninjas de la niebla en sus puestos de vigilancia. Algunos incluso tenían una sonrisa relajada en el rostro, como si esperaran que el sol volviera a salir al día siguiente. Pero así, todos esos ninjas de la niebla murieron a manos de Tsuki. Parecía como si un extraño virus hubiera invadido el campamento y acabado con sus vidas. Por eso, este asesinato de Tsuki fue llamado una proeza divina. Quizás, ni siquiera siglos después, ningún otro ninja lograría algo semejante. Pero Tsuki, mientras asesinaba a esos ninjas, no era consciente de que estaba realizando una proeza. Estaba como en un trance, ni siquiera se dio cuenta de que había despertado su Mangekyo Sharingan, completamente absorto en el placer de la matanza. Swoosh. Un kunai, controlado por el chakra de Tsuki, voló silenciosamente hacia dos centinelas de la niebla. Antes de que pudieran reaccionar, el kunai rozó sus gargantas, matándolos sin hacer ruido, y manteniendo sus cuerpos y sus expresiones como si aún estuvieran con vida. Para los otros centinelas, parecía que los dos seguían conversando animadamente. Pero en realidad ya estaban muertos. En pocos segundos, los demás notarían algo raro. Pero Tsuki no les daría tiempo. Luego, antes de que los demás notaran la muerte de sus compañeros, el kunai controlado por Tsuki se movió silenciosamente en el aire, segando más vidas. Además, Tsuki poseía la habilidad de controlar los 5 sentidos y un poderoso Mangekyo Sharingan. Así, incluso cuando cometía algún error, podía ocultarlo con esas habilidades. De este modo, Tsuki consumó esa proeza divina en la frontera del país del agua, o más bien, en la batalla del amanecer. En ese momento, todo el campamento de la niebla estaba impregnado de un ambiente de muerte. Pero los ninjas de la niebla que aún quedaban, pobres de ellos, no lo habían notado. Capítulo 743. Aniquilamiento. En ese momento, en el campamento de la aldea de la niebla había al menos 80 ninjas. Uchiha Tsuki debía actuar sin cometer errores, lo que consumía una gran cantidad de su energía espiritual.
Además, cuando ocasionalmente fallaba, necesitaba usar su aterradora habilidad para controlar los 5 sentidos o el poder de su Mangekyo Sharingan para resolver la situación. Por lo tanto, antes de aniquilar a todos esos ninjas, ya había consumido 2/3 de su energía espiritual. Si no hubiera recuperado parte de su energía espiritual antes de llegar al campamento, ya se habría quedado sin ella. Afortunadamente, tuvo la previsión de hacerlo, y además comenzó a desmantelar a los ninjas de la niebla desde el interior. Así, tras acabar con los del interior, Tsuki se dirigió directamente a la línea defensiva de la frontera y continuó con su misión de asesinato. En esta ocasión, gracias a haber capturado a Kuriarare Kushimaru y haber obtenido el mapa de la línea defensiva de la niebla, Tsuki pudo completar el asesinato tan perfectamente como en el campamento. De lo contrario, aunque tuviera su Shiton, un pequeño descuido podría haberle costado la vida. De este modo, el asesinato de Tsuki duró desde aproximadamente las 4:30 de la madrugada hasta las 8 de la mañana. Durante más de 3 horas, mantuvo un asesinato perfecto, silencioso y sin sombra, y finalmente aniquiló a todos los ninjas de la niebla en la línea defensiva de la frontera del país del agua. El único ninja de la niebla que quedaba era Mukin-jin, que se estaba recuperando de sus heridas en el campamento. Pero cuando Jin despertara, también moriría a manos de Tsuki. Ese era el guión que Tsuki había escrito desde el momento en que se disfrazó de Kushimaru. Un guión para aniquilar toda la línea defensiva de la aldea de la niebla en la frontera del país del agua. Ahora, Tsuki había atravesado la línea defensiva de la niebla. Si los altos mandos de Konoha daban la orden y enviaban refuerzos, su gran hazaña sería reconocida por la aldea. En las 2 guerras anteriores, nadie había logrado trasladar la línea defensiva del país del fuego al país del agua y enfrentarse allí a la niebla. Pero nadie, jamás, había logrado una proeza como la de Tsuki, en solitario. Por eso, la batalla del amanecer de Tsuki quedaría registrada en los anales. Era inevitable, porque Tsuki había realizado un milagro. Solo, contra todo el poder de la aldea de la niebla, algo sin precedentes. Si los detalles de esta batalla se difundían en el mundo ninja, Tsuki alcanzaría un renombre similar al del primero Kage, Senju Hashirama, y Uchiha Madara. Incluso, podría ser más temido que ellos, porque ni Hashirama ni Madara habían logrado semejante hazaña a su edad. Sin embargo, Tsuki no pensaba en la magnitud de su hazaña, sino en que había dado el paso perfecto en su viaje de venganza en el país del agua. Si lograba matar a Jin, el primer paso quedaría completado. Pero para llegar en las mejores condiciones a los siguientes desafíos, Tsuki necesitaba descansar. Después de más de 3 horas de asesinatos, se sentía muy fatigado. Aunque su energía pudiera recuperarse, su mente estaba turbia. Había estado en un estado de máxima tensión durante más de 3 horas, y antes de eso ya había luchado contra el destacamento de Konoha, los destacamentos de la niebla, Kushimaru y Jin. Por eso, su fatiga mental no le permitía continuar. Afortunadamente, tras descansar media hora, logró disipar la fatiga. A continuación, Tsuki se dirigió al campamento donde yacía Jin y despertó al ninja que dormía allí. ¿Quién es? ¿Quién se atreve a molestar a este señor? Al ser despertado por Tsuki, Jin se mostró muy irritado. Evidentemente, en el campamento de la niebla, nadie osaba provocarlo. Si algún ninja se atrevía a molestar sus sueños, Jin lo mataría al instante. Ese era el poder que tenía en el campamento. Pero cuando Jin vio que quien tenía delante era Tsuki, el terror llenó sus pupilas. Al segundo siguiente, reaccionó rápidamente e intentó tomar su espada explosiva Shibuki. Pero el Shibuki ya estaba en la colección de Tsuki. Y cuando Jin notó que su mano derecha había desaparecido, una expresión peor que el llanto apareció en su rostro. «¡Qué sonrisa tan fea!», dijo Tsuki con una sonrisa silenciosa. «Mukin-jin, antes de huir, ¿nunca imaginaste que caerías en mis manos? Hace poco maté a tu buen compañero Kuriarare Kushimaru. Ahora tú también morirás a mis manos, para preservar el nombre del dúo despiadado. Dime, Jin, ¿cómo piensas agradecérmelo? Después de todo, he hecho que tú y tu buen compañero se reúnan de nuevo». Yo. Al oír las palabras burlonas de Tsuki, Jin se quedó mudo. Y Tsuki, al ver su repugnante expresión, no quiso perder más tiempo. Acto seguido, con su espada, acabó con la vida de Jin. Con esto, la batalla del amanecer que Tsuki había vivido terminó oficialmente. Los 3 días siguientes serían de conmoción en el mundo ninja. Porque la batalla del amanecer de Tsuki se difundiría por completo en los 3 días siguientes, haciendo que su nombre resonara en todo el mundo ninja. Y cuando su nombre se extendiera, pocos sabrían que el Shura del mundo ninja era el propio Tsuki.
Por eso, cuando Tsuki pudiera usar sin reparos su apodo de Shura, su fama alcanzaría la cima. Pero Tsuki no tenía intención de revelar su identidad como Shura por el momento. En ese momento, tras descansar, Tsuki estaba sentado en el campamento de la aldea de la niebla en la frontera del país del agua, ordenando a Uchiha que regresara a Konoha a transmitir información. Capítulo 744. Asesinato. Tras la finalización perfecta de la batalla del amanecer, que sirvió como prólogo de la Tercera Guerra Mundial Ninja, Uchiha Tsuki lideró a los 3 miembros de su escuadrón Tsuki y ocupó oficialmente el campamento que la aldea de la niebla tenía en la frontera del país del agua. Sin embargo, esto era solo la primera línea defensiva de la niebla en el país del agua. Por lo tanto, aunque Tsuki ya había ocupado este lugar con su escuadrón, para atravesar por completo la línea defensiva del país del agua aún tendría que esperar un tiempo. Porque la verdadera línea defensiva que la aldea de la niebla había desplegado en el país del agua no estaba en tierra, sino en el mar. La posición donde se encontraban Tsuki y los suyos era solo la frontera entre el país del fuego y el país del agua. Pero para llegar realmente al país del agua desde el país del fuego, aún debían atravesar una ruta marítima. Y esa ruta marítima era la verdadera línea defensiva de la aldea de la niebla en la frontera del país del agua. En las 2 guerras anteriores, Konoha había intentado avanzar por mar para atacar directamente el interior de la aldea de la niebla, y en ambas ocasiones había sufrido grandes bajas sin lograr penetrar por completo en el país del agua. Esto demostraba que la línea defensiva marítima de la niebla era la verdadera barrera en la frontera del país del agua. Para atravesarla, Tsuki necesitaría esperar los refuerzos de Konoha. Por supuesto, el verdadero objetivo de Tsuki nunca fue liderar un destacamento de Konoha para invadir el país del agua. Si él solo, junto con su escuadrón Tsuki, se infiltraba en el país del agua, no necesitaría gastar demasiadas energías. Solo tendría que tener cuidado con los puestos de vigilancia ocultos de la niebla. Por lo tanto, en ese momento, en el campamento de la frontera, Tsuki no esperaba realmente la llegada de los destacamentos de Konoha para ayudarle a atravesar la siguiente línea defensiva. Lo que realmente esperaba era que hubiera un destacamento de Konoha que pudiera proteger la retaguardia, al menos para asegurar el territorio del país del agua que había conquistado. Luego, él llevaría a su escuadrón Tsuki a infiltrarse oficialmente en el país del agua para sembrar el caos. Pero Uchiha aún necesitaría varios días para regresar a Konoha con la información. Así que Tsuki solo podía descansar en el campamento, ajustar su estado al máximo y esperar el siguiente paso de su viaje de venganza. Sin embargo, no hay que pensar que porque necesitara varios días para llevar la información a Konoha, los altos mandos de Konoha tuvieran que esperar a su informe para conocer la situación en el frente. En realidad, al día siguiente de que Tsuki completara la batalla final de la batalla del amanecer, los altos mandos de Konoha ya habían recibido la información sobre la aterradora hazaña de Tsuki en la frontera del país del agua. Del mismo modo, los altos mandos de otras grandes aldeas como Kumogakure, Tsunagakure, Iwagakure y la propia Kirigakure también recibieron la información al mismo tiempo. En cuanto a las aldeas más pequeñas, con menor capacidad de inteligencia, tendrían que esperar unos días para conocer la noticia. Pero Tsuki, incluso mientras descansaba en el campamento, podía adivinar una cosa. Cuando su hazaña llegara a oídos de las demás aldeas, sería el momento de hacerse famoso en el mundo ninja. Sin embargo, lo que le resultaba extraño era que, después de 2 días de descanso en el campamento, aún no había recibido ninguna noticia sobre la conmoción que su actuación en la frontera del país del agua había causado en las demás aldeas. No era para menos, porque a su edad, haber aniquilado por completo a los destacamentos de la niebla en la frontera del país del agua era suficiente para conmocionar a todas las aldeas y ninjas del mundo. ¿Por qué, entonces, aún no había escuchado nada sobre esa conmoción? La respuesta apareció al tercer día de descanso. Al tercer día, Tsuki acababa de inspeccionar los alrededores con su Shiton y, al no encontrar nada anómalo, se disponía a regresar a su campamento para continuar con su entrenamiento diario. Pero, justo cuando estaba a punto de empezar, una extraña onda de chakra apareció dentro del rango de percepción de su Shiton. Acto seguido, Tsuki detectó a varios ninjas de origen desconocido infiltrándose en su campamento. Por sus movimientos, parecía que venían a asesinarlo. Hay que recordar que, durante la batalla del amanecer, Tsuki había demostrado su formidable habilidad para el asesinato. Así que, al descubrir a esos aspirantes a asesinos, una fría sonrisa apareció en su rostro, y se preparó para mostrarles sus dotes de contraasesinato. A continuación, al cabo de apenas unos segundos, Tsuki percibió que los ninjas estaban listos para atacar.
Pero sus habilidades de asesinato no eran perfectas. Tsuki detectó sus puntos débiles en el momento en que atacaron. Luego, con solo 3 movimientos, acabó con los 3. Al matarlos, también descubrió a qué aldea pertenecían. Resulta que esos 3 ninjas no eran Jonins de verdad, sino solo 3 Chunins de élite. Su aldea no era una de las grandes, sino una pequeña aldea del mundo ninja. Pero su aparición ayudó a Tsuki a entender por qué no había oído ninguna conmoción en el mundo ninja. Según su deducción, su fama se había extendido por el mundo, pero en lugar de causar asombro, había despertado el instinto asesino de todas las aldeas. Evidentemente, que alguien tan joven hubiera logrado semejante hazaña había encendido las alarmas. Al recibir la información, la primera reacción de las demás aldeas no fue la sorpresa, sino la necesidad de eliminar a Tsuki antes de que se convirtiera en una amenaza. Así, el primer grupo de asesinos apareció al tercer día de descanso. Y a partir de entonces, llegarían innumerables asesinos enviados por otras aldeas. Estos atentados demostraban que la fama de Tsuki ya se había extendido por el mundo ninja. Pero aún no había sido reconocido como un ninja de élite. Solo si lograba sobrevivir a todos los ataques, su fama sería verdaderamente reconocida. Entonces, y solo entonces, se le consideraría un guerrero capaz de defender una frontera. Y no alguien cuya fuerza real aún se pusiera en duda, como en ese momento. ¿Podría compararse con el terrible poder del Yura que había conmocionado al mundo años atrás? Capítulo 745. Esperando sentado. A la mañana siguiente, Uchiha Tsuki salió de su campamento con un semblante despejado y de buen humor. Era evidente que la lucha de la noche anterior no había afectado su estado. Y es que no era para menos. Los únicos que podían enviar asesinos a la frontera del país del agua en tan poco tiempo eran, sin duda, las pequeñas aldeas cercanas. Si esos asesinos pudieran causarle problemas a Tsuki, entonces él no merecería ser llamado un guerrero de nivel Semikage. Además, Tsuki superaba con creces a esos asesinos incluso en el arte del asesinato. Así que, cuando se enfrentó a ellos la noche anterior, no solo no se vio afectado, sino que, usando sus habilidades de contraasesinato, aniquiló por completo a todos los que intentaron atentar contra su vida. Sin embargo, al salir de su tienda y ver a Uchiha Chen y Uchiha Ki, 2 miembros de su escuadrón Tsuki, notó que sus rostros no mostraban la misma alegría. Al parecer, esa mañana, al ver los cadáveres de tantos ninjas frente al campamento de Tsuki, supieron que durante la noche muchos asesinos habían intentado matarlo. Y en ese momento, Tsuki no tenía a nadie más a su alrededor, por lo que la responsabilidad de su recaía en Chen y Ki. Pero, debido al descuido tras la batalla, no imaginaron que tantos asesinos se atreverían a atacar a Tsuki. Así que, al ver los cadáveres esparcidos frente al campamento de Tsuki, temiendo que se enfadara, se arrodillaron frente a él y dijeron al unísono. Tsuki-sama, lo sentimos mucho. No haber podido proteger su seguridad fue un fallo nuestro. Le rogamos que nos castigue. No hace falta que los castigue, pero en el futuro, no quiero tener que ocuparme personalmente de personajes tan insignificantes. Sin duda, a los ojos de Tsuki, esos asesinos de bajo nivel no estaban a su altura. Incluso tener que lidiar con ellos toda una noche no afectaba su estado. Pero una cosa era que no afectara su estado, y otra muy distinta era no tomar medidas por el fallo de sus subordinados. Si Tsuki no le daba importancia al asunto del asesinato, sería como decirles a Chen y Ki que su negligencia no tenía consecuencias. ¿Acaso no sería eso una forma laxa de exigir a sus subordinados? Con el tiempo, sus hombres podrían llegar a pensar que Tsuki cargaría con las consecuencias de sus errores. Y esa era una idea que no debía tener un subordinado. Por lo tanto, para dar un toque de atención a Chen y Ki, Tsuki les respondió con un tono gélido y cortante. Y a partir de entonces, Tsuki ya no vio por la noche a esos asesinos de baja estofa enviados por las pequeñas aldeas. Sin duda, esos asesinos murieron a manos de Chen y Ki. Pero, aunque Chen y Ki estuvieran a su lado, Tsuki no bajaba la guardia. Porque sabía muy bien que los asesinos de alto nivel enviados por las grandes aldeas estaban a punto de llegar. Si no estaba completamente preparado, esos asesinos de élite podrían poner en peligro su vida. Morir por un descuido no era algo que Tsuki deseara ver. Por eso, Tsuki cubría todo el campamento con su Shiton para inspeccionar los alrededores. Solo cuando llegaran los destacamentos de Konoha podría descansar tranquilo y ajustar su estado. Con solo 3 personas en el frente, Tsuki no podía contar con suficiente personal, por lo que tenía que asumir más responsabilidades y ayudar a Chen y Ki a vigilar los alrededores. Pero, después de que Chen y Ki protegieran a Tsuki durante una noche de asesinos, le sugirieron que cambiara de ubicación para garantizar su seguridad.
Sin embargo, al oír sus palabras, Tsuki solo sonrió levemente y dijo con indiferencia. Chen, Ki, ¿acaso creen que necesito huir? No, no necesito huir de esos asesinos. Lo que quiero es decirle a todos los ninjas del mundo que yo, Uchiha Tsuki, no le temo a ningún atentado ni a ningún asesinato. Mi cabeza está aquí. Depende de ustedes si pueden venir a buscarla. Si quieren asesinarme, adelante. Yo, Uchiha Tsuki, estaré aquí, esperando sentado a que vengan a asesinarme. Estas breves palabras no solo demostraban la confianza de Tsuki en su propio poder, sino también su extraordinario temple. Fue entonces cuando Chen y Ki, los dos miembros de su escuadrón, realmente le entregaron su lealtad. Seguramente, en el futuro, aunque el propio Uchiha Fugaku les diera órdenes, ellos consultarían primero la opinión de Tsuki. Porque, a los ojos de Chen y Ki, Tsuki era su verdadero señor. Solo alguien con ese temple podía ser llamado el verdadero líder del clan Uchiha. Uchiha Fugaku, el actual líder del clan, ya no tenía la misma importancia que Tsuki en el corazón de Chen y Ki. Y mientras Tsuki esperaba sentado en el antiguo campamento de la niebla a que los asesinos vinieran a atacarlo, en Konoha también ocurrían muchas cosas relacionadas con él. El tercer Hokage, el máximo líder de Konoha, al recibir las noticias de las hazañas de Tsuki en la frontera del país del agua, se mostró muy preocupado. Ese día, en la oficina del Hokage, al recibir por fin el informe de Uchiha desde el frente, el tercer Hokage frunció el ceño al instante. Luego, con un gesto, ordenó a U que descansara y envió rápidamente a la Anbu a convocar a Shimura Danzou, Mitokado Omura, Utatane Koharu y a los demás miembros del Consejo de Ancianos de Konoha para deliberar. Pero, antes de enviar a la Anbu a convocar a Danzou, Koharu y Omura, una visita inesperada llegó a la oficina del Hokage, haciendo que el ya fruncido ceño del tercer Hokage se frunciera aún más. Porque esta visita inesperada era un personaje que incluso el tercer Hokage consideraba difícil de tratar. Esta persona poseía el título de Sannin de Konoha y controlaba un aspecto vital de la aldea. Pero lo que realmente hacía dudar al tercer Hokage no era el título de Sannin de aquella persona, ni el aspecto vital que controlaba. Lo que realmente inquietaba al tercer Hokage era que esta persona era la sensei de aquel que había logrado la increíble hazaña en el frente. La princesa de Konoha, Tsunade Hime. Capítulo 746. Negociación. Tsunade. Al ver a Tsunade Hime entrar apresuradamente en la oficina del Hokage, el tercer Hokage sintió un fuerte dolor de cabeza en el mismo instante en que la vio cruzar la puerta. Sin duda, en toda Konoha, el tercer Hokage, como máximo líder, no temía a nadie. Pero, si hubiera que decir a quién prefería evitar, sin duda era a Tsunade Hime, la sensei de Uchiha Tsuki. La razón no era que Tsunade Hime tuviera un enorme poder en Konoha o que controlara algo vital para la aldea, ni que su discípulo fuera Uchiha Tsuki con el respaldo del clan Uchiha. Lo que realmente hacía que el tercer Hokage la considerara difícil de manejar era el famoso temperamento explosivo de Tsunade Hime. Por eso, al verla llegar a su despacho, no pudo evitar sentir un gran dolor de cabeza. Luego, al deducir el motivo de su visita, el tercer Hokage suspiró con resignación. Evidentemente, cuando Tsunade Hime entró en la oficina, ya había supuesto que el asunto que quería tratar con él era sobre su querido discípulo, Uchiha Tsuki. Pero el problema era que incluso el tercer Hokage necesitaba convocar al Consejo de Ancianos para discutir el asunto de Tsuki. ¿Cómo iba a poder resolverlo él solo con Tsunade Hime? Así que, al comprender sus intenciones, primero frunció el ceño y luego intentó cambiar de tema para no hablar del asunto de Tsuki. Después, cuando el Consejo de Ancianos llegara a un acuerdo, usaría ese resultado para responder a la visita de Tsunade Hime. Pero, como incluso el tercer Hokage sabía que Tsunade Hime no era fácil de engañar, ella no se iba a dejar desviar tan fácilmente. Casi en el momento en que el tercer Hokage abrió la boca para cambiar de tema, Tsunade Hime, de carácter explosivo, puso un pie sobre la mesa del Hokage, lo miró fijamente y dijo con frialdad. Oye, viejo Sarutobi, seguro que ya has oído lo de Tsuki en el frente. Esta vez, Tsuki no fue a buscar a esos malditos ninjas de la niebla. Fueron ellos los que vinieron a molestarlo. Así que debes enviar varios destacamentos de élite al frente para proteger a Tsuki. Según mis cálculos, Tsuki ha atravesado la primera línea defensiva de la aldea de la niebla en el país del agua, sin duda se hará famoso. Entonces, muchas aldeas querrán comprobar si su poder es tan aterrador como dicen, y sin duda enviarán a muchos asesinos. Por la seguridad de Tsuki y por la seguridad de nuestra aldea, viejo Sarutobi, mi propuesta no debería tener objeciones, ¿verdad? En ese caso. Dicho esto, Tsunade Hime hizo una breve pausa, tomó un pergamino de la mesa del tercer Hokage y, mientras escribía algo en él, continuó.
En ese caso, escribiré yo misma la orden de despliegue y enviaré varios destacamentos de élite como refuerzo. Además, Tsuki necesita ayuda en el frente. Esos tres chicos, Shikaku, Chizai y Noichi, deberían congeniar con el temperamento de Tsuki. Enviémoslos con él. Y ya que son sensatos, podrán vigilarlo para que no cause problemas en el frente. Tsunade, espera. Al ver que Tsunade Hime se disponía a escribir la orden, el tercer Hokage sonrió con amargura mientras trataba de detenerla, diciendo: Tsunade, sé que Tsuki es tu discípulo y que te preocupas por su seguridad. Pero lo de enviar refuerzos aún tengo que consultarlo con Danzou y los demás. Después de todo, no nos quedan muchos ninjas. Que el destacamento de Tsuki fuera aniquilado por la niebla ya es una pérdida importante. Así que debo discutirlo con Danzou y los otros antes de decidir qué destacamentos enviar. Escribir la orden ahora es un poco precipitado. Dicho esto, el tercer Hokage tosió unas cuantas veces e impidió que Tsunade Hime continuara. Pero, en el momento en que el tercer Hokage terminó de hablar, Tsunade Hime, de carácter impulsivo, arqueó las cejas y lo miró con sus ojos cargados de hostilidad. Luego, mientras sus ojos se abrían más, la Tsunade Hime que estaba frente al tercer Hokage le dio un golpe en la mesa, sin el menor respeto, y lo increpó. Viejo Sarutobi, ¿qué demonios quieres decir? ¿Acaso insinúas que los méritos de Tsuki en el frente no cuentan? ¿Que los destacamentos de la niebla atacaron, y qué? Tsuki ya hizo mucho con salvarse a sí mismo. ¿Acaso podía salvar a todos los de su unidad? Bien, dices que la unidad de Tsuki fue aniquilada, y ahora que te pido que envíes más refuerzos, ¿pones excusas? ¿Acaso no sabes qué méritos ha logrado Tsuki en el frente? ¿Acaso no sabes lo peligrosa que es su situación? Dicho esto, la mirada de Tsunade Hime se volvió más afilada, obligando al tercer Hokage a apartar la vista, sin atreverse a mirarla. Sin embargo, tras respirar hondo varias veces, Tsunade Hime, para sorpresa del tercer Hokage, logró calmarse. Pero cuando él pensó que ya se había tranquilizado, ella se sentó lentamente frente a él y dijo con mucha calma: Viejo Sarutobi, sé que os cuesta trabajo tratar bien a Tsuki porque es del clan Uchiha. Pero piensa, viejo Sarutobi, cuando me pediste que lo tomara como discípulo, ¿qué dijiste? Todos confiamos en él. Aunque Tsuki se acerque paso a paso a la cima del mundo ninja, aunque alcance a viejos como nosotros, esa confianza no debe cambiar. Luego, también sé que vas a hablar con Danzou y los demás sobre el asunto de Tsuki, pero hay algo que debo recordarte, mi querido Sarutobi-sensei. Tsuki es mi discípulo, y tengo la obligación de ayudarlo. Si tu decisión no me satisface, como su sensei, también tengo derecho a enviar mis propias fuerzas para ayudarlo. Ahora te digo, Sarutobi-sensei, esto no es una advertencia, sino una negociación. Como decidas, depende de ti, no de mí. Al llegar a este punto, Tsunade Hime no mostró más intención de seguir conversando, pues creía que se había explicado con claridad. Sin embargo, justo cuando se levantaba para marcharse, la figura de Shimura Danzou apareció frente a ella, con la mano en la puerta. Evidentemente, Danzou acababa de llegar, solo que no esperaba encontrarse con Tsunade Hime. Pero, al cruzarse, ambos actuaron como completos desconocidos, sin siquiera mirarse. Luego, Tsunade Hime salió de la oficina, y el asiento que había ocupado frente al tercer Hokage fue ocupado por Shimura Danzou. En cuanto a Danzou, al ver el rostro preocupado del tercer Hokage, ya intuyó el motivo de la visita de Tsunade Hime. Pero no preguntó en detalle. En cambio, lo miró con interés y dijo burlonamente: Sarutobi, parece que Tsunade te ha dado muchos problemas. Capítulo 747. Voluntad de fuego. ¿Problemas? Apenas Shimura Danzou terminó de hablar, el tercer Hokage no pudo evitar respirar hondo y, al recordar las últimas palabras que Tsunade Hime le había dejado, su rostro se llenó de preocupación. Sin duda, en ese momento, incluso el tercer Hokage, conocido en el pasado como el Rey Ninja, se sentía indeciso bajo la presión de Tsunade Hime. Pero la razón de su indecisión no era el miedo a Tsunade Hime. Siendo el sensei de una de los Sannin, ¿cómo iba a temer a su propia discípula? Por lo tanto, su indecisión no se debía a la llamada negociación o amenaza de Tsunade Hime, sino a una contradicción interna. Por un lado, el tercer Hokage quería ver a Uchiha Tsuki convertirse en un pilar de Konoha y ayudar a la aldea a superar otra crisis. Por otro lado, temía que Tsuki se volviera demasiado poderoso e incontrolable, como Uchiha Madara en el pasado, una bomba de tiempo dentro de Konoha. Cuando esa bomba estallara, incluso el primer Hokage, Senju Hashirama, se habría visto afectado. Y mucho más ahora, cuando Konoha no tenía a nadie como Hashirama.
Así, tras repetir en voz baja las palabras de Shimura Danzou, mientras exhalaba el último aire de sus pulmones, el tercer Hokage murmuró de nuevo. Problemas, sí, problemas. Nunca pensé que un niño pudiera causarme tantos problemas. Pero debo admitir que la actuación de Tsuki en el frente ha sido excelente. Tal vez ni yo mismo lo habría manejado tan bien como él. Dicho esto, el tercer Hokage por fin se volvió hacia Danzou y dijo. Danzou, ya que la aldea de la niebla realmente ha atacado nuestra frontera, respondamos de la misma manera. He decidido enviar refuerzos para apoyar a Tsuki, para que pueda enfrentarse sin preocupaciones a esos viejos de la niebla. Quiero ver quiénes son más fuertes. ¿Los de la nueva generación de nuestra aldea o los viejos de la aldea de la niebla? Tengo confianza en Tsuki. Solo queda ver si su actuación está a la altura de mis expectativas. Oh. Sarutobi, ¿de verdad vas a hacer eso? Al oír las palabras del tercer Hokage, Danzou no lo rechazó de inmediato ni estuvo de acuerdo, dejando a Sarutobi un poco desconcertado. Luego, tras reflexionar brevemente, la mirada de Danzou se perdió en la distancia, cambió de tema y dijo lentamente. Sarutobi, nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos conocemos bien. Además, la voluntad que seguimos es la misma. Aunque estemos de acuerdo con la voluntad del primer Hokage-sama, hay que reconocer que la voluntad que heredamos es más bien la del segundo Hokage-sama, ¿no es así? Dicho esto, Danzou pareció sumergirse en sus recuerdos, sin importarle la expresión de Sarutobi, y continuó relatando con calma. Hashirama-sama fue un hombre grandioso, quizás el más grandioso de todo el mundo ninja. Pero nosotros no lo consideramos el más grandioso de los Hokage. Porque después de fundar Konoha, quien realmente dirigió la aldea fue Tobirama-sama. Incluso Hashirama-sama, al ejecutar ciertas órdenes, necesitaba escuchar la opinión de Tobirama-sama. La relación entre ambos era como la tuya y la mía ahora. Hashirama-sama era como tú, Sarutobi, representando el lado luminoso de la aldea, mientras que Tobirama-sama era como yo, siempre en la raíz, en el lado oscuro. Cuando Tobirama-sama aún vivía, siempre sostuvo que el clan Uchiha era una amenaza para nuestra aldea. Tarde o temprano, el desastre de nuestra aldea estaría relacionado con ese clan maldito. Aunque hasta ahora el clan Uchiha no ha mostrado signos de rebelión, el ascenso de Uchiha Tsuki nos ha inquietado. Ese mocoso, por sí solo, ha hecho que viejos como nosotros sintamos algo inusual, lo que demuestra su talento. Pero ese mocoso está fuera de nuestro control y poco a poco va perdiendo la fe en nuestra aldea. Ese mocoso es como Uchiha Madara en el pasado. Una bomba de tiempo. Si Tobirama-sama estuviera aquí, ¿qué crees que haría? Efectivamente. Al llegar a este punto, Danzou por fin se volvió hacia el tercer Hokage, lo miró fijamente a los ojos y dijo. Si fuera Tobirama-sama, no dudaría en eliminar a ese mocoso, hacer desaparecer esa bomba de tiempo. Como decía la política de Tobirama-sama, alejar al clan Uchiha del centro de la aldea, y poco a poco el clan desaparecería del escenario histórico. Lo mismo con ese mocoso, Uchiha Tsuki. Aléjalo de nuestra aldea, deja que dé lo mejor de sí ayudándonos a defenderla de enemigos externos. Cuando ya no lo necesitemos, podremos eliminar esa bomba de tiempo. Así que, ¿entiendes lo que quiero decir? No necesitamos enviar destacamentos de élite para apoyarlo. Solo veamos hasta dónde puede llegar solo. Y además, Sarutobi, no debes mostrarte compasivo ahora, porque lo que ese mocoso realmente quiere hacer no es ayudar a nuestra aldea a defenderse. Lo que realmente quiere hacer es vengarse, solo eso. Al terminar de hablar, Danzou puso un pergamino con información delante del tercer Hokage, indicándole que lo leyera. Luego, mientras el tercer Hokage leía el pergamino, su expresión se volvió mucho más interesante. Porque en ese pergamino se relataba la verdad de la batalla del amanecer que había vivido Tsuki. Es decir, detallaba cómo Tsuki había aniquilado al destacamento de Konoha, y también cómo se había comportado en la frontera del país del agua. Por supuesto, ese pergamino no solo relataba el lado oscuro de Tsuki, sino también las razones que lo habían llevado a ello. Pero aunque el tercer Hokage sabía que Tsuki no había actuado mal, al ver cómo había matado sin piedad a sus propios compañeros, la ira llenó su corazón y su mirada se volvió penetrante. Pero, mientras el tercer Hokage no ocultaba sus emociones y su mirada se volvía afilada, Danzou, que observaba su rostro, esbozó una sonrisa de triunfo. Luego, al ver que Sarutobi golpeaba con furia el pergamino sobre la mesa, Danzou no mostró la menor intención de consolarlo. En ese momento, Danzou solo sonreía para sus adentros, pensando. Sarutobi, la voluntad de fuego que heredamos es la misma. Ambos seguimos la voluntad de fuego del segundo Hokage, Senju Tobirama-sama.
Y esa voluntad incluye hacer desaparecer al clan Uchiha del escenario histórico. Capítulo 748. El plan de Fugaku. Mikoto, confío a Itachi en tus manos. Tranquilo, Fugaku-kun. Recuerda volver temprano. Sí, lo sé. Esta noche volveré a casa para cenar. Tras despedirse de su amada esposa, Uchiha Mikoto, y dedicar una mirada llena de cariño a su amado hijo, Uchiha Itachi, al salir de casa la expresión en el rostro de Uchiha Fugaku ya no mostraba la ternura y amabilidad de antes. Basta con ver su mirada penetrante para saber que el Fugaku que salía de casa era el verdadero líder del clan, con toda la autoridad que ello conllevaba. Él controlaba el poder absoluto del clan Uchiha, una de las familias poderosas de Konoha. También ocupaba un puesto muy importante dentro de la aldea. Y casi en el instante en que Fugaku salió de su casa, se podía ver a numerosos élites del clan Uchiha formando un cordón a su alrededor. Sin embargo, el propio Fugaku caminaba como si estuviera solo, paseando por los dominios del clan. Pero la dirección que tomaba no era hacia el interior de las tierras de los Uchiha, sino hacia el centro del poder de Konoha. La oficina del Hokage. Así es, el lugar al que Fugaku se dirigía era la oficina del Hokage, y la persona a la que quería ver era el tercer Hokage. En ese momento, Fugaku no sabía que el tercer Hokage ya se había reunido con Tsunade Hime y Shimura Danzou por el asunto de Uchiha Tsuki. Ni siquiera sabía que Danzou estaba en la oficina del Hokage entregándole al tercer Hokage la información real sobre la actuación de Tsuki en el frente, lo que había provocado la ira de Sarutobi. En ese momento, Fugaku estaba absorto en su propio sueño, un sueño en el que él, como líder del clan Uchiha, llevaba al clan a su verdadero apogeo, restaurando la gloria del pasado. Y la persona que le permitiría alcanzar ese sueño era Uchiha Tsuki, su aliado desde hacía mucho tiempo. Desde que Uchiha miembro del escuadrón Tsuki de Tsuki, regresó a Konoha, Fugaku había estado de muy buen humor. Incluso Mikoto había notado que Fugaku pasaba más tiempo en casa con ella y con su hijo Itachi. Pero como Mikoto no entendía de política, no sabía por qué su marido estaba tan contento. Solo sabía que lo que mantenía a su esposo de buen humor era un pergamino con información. Ese pergamino contenía los detalles de la batalla del amanecer de Tsuki en la frontera del país del agua. Cuando Fugaku recibió ese pergamino, al leerlo supo que no se había equivocado al confiar en él. Incluso pensó que, con un líder tan sabio como él y con Tsuki como su principal luchador, el clan Uchiha podría alcanzar la cima y recuperar su antigua gloria. Y quien le daba esa confianza era el propio Tsuki. Porque al leer su actuación en el frente, Fugaku supo que el Yura no había decaído, sino que se había vuelto aún más fuerte. Así que comenzó a tramar ir a la frontera del país del agua para obtener una parte de los beneficios. Después de todo, Tsuki le había dibujado un panorama. Aniquilar a la aldea de la niebla, una de las 5 grandes aldeas. La actuación de Tsuki-kun en el frente ha sido excelente. Incluso ha atravesado la primera línea defensiva del país del agua. Parece que, si se le da un poco más de tiempo, podría llegar a invadir el interior de la aldea de la niebla. Aniquilar por completo a la aldea de la niebla no es un sueño. Sin embargo, que hubiera infiltrados en nuestro destacamento del frente, que incluso arrastraran a todos los miembros a traicionar la aldea, fue algo inesperado. Pero no importa. Ya que esos malditos traidores murieron a manos de Tsuki-kun, nuestro destacamento de élite del clan Uchiha puede ocupar ese lugar vacante. Si puedo llevar a las tropas de élite de mi clan a donde está Tsuki-kun, él podrá concentrarse en luchar contra la aldea de la niebla sin preocupaciones. Y yo, Uchiha Fugaku, podré dejar una huella imborrable en la historia. Que la aldea de la niebla sea aniquilada, y que el líder del clan Uchiha, Uchiha Fugaku, lidere personalmente la expedición, es realmente emocionante. Así es, en sus planes, Fugaku se proponía liderar personalmente a las tropas de élite del clan Uchiha para apoyar a Tsuki. Porque, a sus ojos, la falta de efectivos de Tsuki le brindaba una excelente oportunidad para ganar méritos. Si Tsuki lograba liderar al clan Uchiha para aniquilar a la aldea de la niebla, todos los participantes recibirían un baño de gloria. Especialmente alguien tan importante como Fugaku dentro del clan. Si acudía al país del agua para ayudar a Tsuki a aniquilar a la niebla, los honores que obtendría serían incontables. Por eso, por ese honor y esa gloria, Fugaku estaba dispuesto a arriesgarse y prepararse para ir al frente donde estaba Tsuki. Y en ese momento, Fugaku no creía estar cegado por el honor ni que la fama hubiera nublado su juicio. Fugaku pensaba, si Tsuki podía ganar una batalla en una situación tan adversa, con la ayuda de las tropas de élite del clan Uchiha que él lideraría, aniquilar a toda la aldea de la niebla no sería problema.
Con esa idea, Fugaku se dirigió a la oficina del Hokage para solicitar permiso para ir a la frontera del país del agua. Pero, en el momento en que Fugaku entró en la oficina del Hokage y se encontró con el tercer Hokage, vio a una persona que le inspiraba gran desconfianza. Esa persona era Shimura Danzou. ¿Danzou? ¿Qué hace ese tipo aquí? ¿Acaso está discutiendo el asunto de Tsuki-kun? Al ver a Danzou sentado frente al tercer Hokage, Fugaku sintió un mal presentimiento. Luego, al ver llegar a Mitokado Omura y Utatane Koharu a la oficina, su ánimo se volvió aún más pesado. Pero, para su sorpresa, cuando saludó al tercer Hokage, este le sonrió y asintió, y luego, dirigiéndose a Koharu y Omura, dijo: Koharu, Omura, ya he discutido el asunto con Danzou. Pueden retirarse. Ya que ha llegado Fugaku, primero hablaré con él. Les enviaré a alguien para que los acompañen de vuelta. Bien, Sarutobi. En ese caso, Koharu y yo nos retiramos. Al oír las palabras del tercer Hokage y ver su inusual comportamiento, Koharu y Omura intuyeron que algo extraño ocurría. Pero no dudaron en retirarse. Porque, para ellos, con Danzou presente era suficiente. Después de todo, Danzou compartía sus puntos de vista, y el tercer Hokage prefería escuchar a Danzou, así que se sintieron superfluos y se fueron sin dudar. En cuanto a Fugaku, malinterpretó el gesto del tercer Hokage. Incluso llegó a pensar que Sarutobi había hecho retirar a Koharu y Omura para aceptar su propuesta. Así que, antes siquiera de presentar su propuesta, Fugaku ya se mostraba muy confiado. Luego, al dirigirse al tercer Hokage, una sonrisa confiada apareció en su rostro y dijo: Tercer Hokage-sama, he venido a hablar con usted sobre la situación de Tsuki-kun en el frente. Capítulo 749. Ofrecerse como voluntario. ¿Oh? ¿Sobre Tsuki? Tras escuchar las palabras de Uchiha Fugaku, el tercer Hokage asintió ligeramente, dirigió una mirada a Shimura Danzou, que estaba frente a él, y dijo: Fugaku-kun, llegas en un buen momento. Danzou y yo estábamos discutiendo justamente el asunto de Tsuki. Ya que has venido, ayúdanos a decidir. Supongo que ya te habrás enterado de lo de Tsuki en el frente. Allí le faltan efectivos, y nuestra aldea no tiene muchos para enviar como refuerzo. ¿Qué opinas? Tercer Hokage-sama, por eso mismo he venido. Apenas el tercer Hokage terminó de hablar, Fugaku sonrió y dijo: Tercer Hokage-sama, ya que los efectivos de nuestra aldea son escasos, mi clan Uchiha está dispuesto a asumir esta importante misión. Yo mismo lideraré a las tropas de élite de mi clan para reunirme con Tsuki-kun y ayudarle a defender esa frontera para nuestra aldea. Y si esos malditos de la aldea de la niebla vuelven a atacar, que nuestras élites del clan Uchiha les demuestren la dignidad de Konoha. Tercer Hokage-sama, ¿qué le parece? Al terminar de hablar, Fugaku mantuvo su expresión confiada, pero esa misma expresión, a los ojos de Danzou, resultaba algo ridícula. Hacía poco, Danzou había puesto sobre la mesa del tercer Hokage la información real sobre las hazañas de Tsuki en el frente. Y Sarutobi, que antes mostraba enfado, ahora tenía una expresión inescrutable. Evidentemente, esa información lo había convencido. Al menos, en ese momento, el tercer Hokage no se mostraba favorable al clan Uchiha ni a Tsuki. Danzou confiaba plenamente en que Sarutobi tomaría la decisión correcta y rechazaría la propuesta de Fugaku. Pero, para su sorpresa, poco después de que Fugaku terminara de hablar, el tercer Hokage asintió con firmeza y dijo: está bien, Fugaku. Tu propuesta es buena. Hace poco vino Tsunade y dijo que si no enviábamos suficientes refuerzos, ella enviaría sus propias tropas para apoyar a Tsuki. Ahora que has decidido enviar a las élites de tu clan, evitamos que Tsunade tenga que ir al frente. Así que, Fugaku, prepárate bien. Una vez en el frente, asegúrate de seguir las órdenes de Tsuki y no ataques a los destacamentos de la niebla por tu cuenta, ¿entendido? Sí, tercer Hokage-sama. Al obtener el permiso del tercer Hokage, Fugaku se mostró muy emocionado. Se levantó y dijo: Entonces, tercer Hokage-sama, iré a prepararme. Ve. Al ver a Fugaku desaparecer emocionado de su campo visual, el tercer Hokage, en cuanto Fugaku salió de la oficina, dirigió su mirada a Danzou y dijo: Danzou, seguro que no entiendes por qué he actuado así. Seguro que tampoco entiendes por qué, después de que me hayas convencido durante tanto tiempo, he hecho lo que me ha parecido y he permitido que las élites del clan Uchiha vayan a apoyar a Tsuki. Así es, no lo entiendo. Pero tú sabes lo que haces, Sarutobi. Cuando el tercer Hokage llegó a este punto, Danzou entrecerró los ojos y dijo: El clan Uchiha es un problema. Incluso Tobirama-sama lo creía así. ¿Con qué derecho ayudas al clan Uchiha? ¿Sabes lo que podría hacer Uchiha Tsuki si obtuviera todo el poder del clan?
¿Y si logran grandes hazañas en el frente, con qué podremos contenerlos? ¿Acaso quieres que el poder del clan Uchiha controle toda Konoha? ¿O prefieres ver a otro clan Senju dominando nuestra aldea? ¿Qué dices, Danzou? Por primera vez, el tercer Hokage perdió la compostura frente a Danzou, porque este acababa de mencionar al clan Senju. Era un secreto guardado en el corazón de ambos. El tercer Hokage aún sentía que le debía algo al clan Senju. Por eso se alteró tanto cuando Danzou lo mencionó. Pero pronto recuperó la compostura y miró a Danzou con indiferencia. Tras un largo silencio, una leve sonrisa apareció en sus labios, y dijo: Danzou, ¿de verdad crees que un solo clan puede enfrentarse a toda una aldea? Los tiempos han cambiado. La era en que un clan podía vencer a otro ha pasado. Por eso estoy seguro de que el clan Uchiha no logrará grandes cosas en el frente. Incluso, con las pequeñas artimañas de Uchiha Fugaku, podría acabar con la posición que el clan ocupa hoy en la aldea. Eso es lo que quiero. Sarutobi, ¿quieres decir? Tras la explicación del tercer Hokage, Danzou comprendió al instante su verdadero propósito. Incluso no pudo evitar admirar la meticulosidad de Sarutobi. Pero aún tenía una duda que necesitaba que Sarutobi le resolviera. Luego, cuando Sarutobi le aclaró el significado de su decisión, Danzou preguntó con curiosidad. Entonces, Sarutobi, ¿no temes que el clan Uchiha? No, no lo temo, lo interrumpió el tercer Hokage, muy confiado. Tsuki es inteligente. Al aceptar la propuesta de Fugaku, él entenderá lo que quiero decir. Así que en el frente se moderará y usará las fuerzas del clan Uchiha para contener a toda la aldea de la niebla. Entonces, por el lado del país del agua no tendremos preocupaciones, y podremos centrarnos en el campo de batalla del país del viento. A decir verdad, Minato aún me preocupa un poco. Después de todo, se enfrenta al ataque de Tsunagakure. Tienes razón. Al oír esto, Danzou asintió con firmeza, y tras un breve momento se levantó y dijo: Sarutobi, ya que controlas la situación, no es necesario que me quede. Me retiraré para recopilar información sobre Tsunagakure. En cuanto a Uchiha Tsuki, tú, que tomaste la decisión, te encargarás de vigilarlo. Yo voy a relajar mi atención sobre él y centrarme en Namikaze Minato. Bien. Apenas Danzou terminó, el tercer Hokage asintió con énfasis y continuó con sus asuntos. Pero, al salir de la oficina del tercer Hokage, Danzou no hizo lo que había dicho: relajar su atención sobre Tsuki. En ese momento, nada más salir, convocó a un ninja de su confianza. Cuando el ninja llegó, Danzou le ordenó en voz baja: refuercen la vigilancia sobre Uchiha Tsuki y sobre todo el clan Uchiha. ¿Que Uchiha Fugaku quiere ir al frente? Bien. Haremos que su ofrecimiento sea un completo fracaso, y que todas sus élites perezcan en el país del agua. Capítulo 750. El clan Lankin. Sin importar dónde se encuentre uno, cuando hay una lucha por el poder, hay innumerables intrigas y conspiraciones. Como en Konoha ahora. Aunque la aldea parezca muy unida por fuera, las disputas internas que esconde son incontables. Las relaciones entre el tercer Hokage, Shimura Danzou y Uchiha Fugaku representan la lucha de tres tipos de poder diferentes. Esto demuestra que Konoha, aunque aparentemente unida, no es un bloque monolítico. En comparación con el tercer Hokage, Danzou y Fugaku, que siempre están inmersos en esas intrigas, Uchiha Tsuki, en la frontera del país del agua, vivía sin duda mucho más relajado. Porque, aparte de tener que enfrentarse a algunos asesinos, Tsuki pasaba la mayor parte del tiempo entrenando, esperando mejorar aún más su fuerza. Y, a su juicio, el poder político en el mundo ninja era algo inútil. Si él tuviera el poder de Uchiha Madara en el pasado, ¿de qué serviría el poder político? Incluso un líder como el tercer Hokage, si Tsuki tuviera el poder de Madara, confiaría en poder asesinarlo dentro de la propia Konoha. Por eso, Tsuki creía que en el mundo ninja, solo el poder era lo importante. En lugar de perder el tiempo en intrigas, era mejor centrarse en aumentar la propia fuerza. Después de todo, el poder era la esencia del mundo ninja. Solo los verdaderamente degenerados se sumergían en la lucha por el poder. En ese momento, Tsuki llevaba ya algún tiempo esperando noticias en la frontera del país del agua. Quería ver qué tipo de destacamentos le enviaría Konoha como refuerzo. Incluso imaginaba que, antes de enviar los refuerzos, se desatarían innumerables luchas internas en Konoha. Pero lo que no imaginaba era que incluso Uchiha Fugaku participaría en esas intrigas. Y durante esos días de espera, Tsuki había estado bastante a gusto. Aparte de algunos desgraciados que venían a asesinarlo, la mayor parte del tiempo lo dedicaba a entrenar.
Quizás un entrenamiento corto no le permitiera mejorar mucho, pero el entrenamiento era como navegar contra la corriente. Si no avanzabas, retrocedías. Tsuki se sentía satisfecho con notar que su poder aumentaba de forma constante, y no pedía más. Además, aparte de entrenar, debía planificar su viaje de venganza y también enfrentarse a los asesinos. Se podría decir que la vida de Tsuki en la frontera era bastante ajetreada. Pero los asesinos que llegaban últimamente eran muy poco competentes, lo que le causaba cierta frustración. Desde que Tsuki les llamó la atención, Uchiha Chen y Uchiha Ki no habían bajado la guardia ni un solo día, protegiéndolo de los asesinos. Y es que, como élite del clan Uchiha, casi todos los que se atrevían a intentar un asesinato morían a manos de estos dos miembros del escuadrón Tsuki, sin que Tsuki tuviera ni siquiera la oportunidad de intervenir. Por supuesto, en esas innumerables batallas defensivas, Chen y Ki siempre terminaban heridos. Pero al estar Tsuki a su lado, por muy graves que fueran sus heridas, no tenían por qué preocuparse. Después de todo, el dominio del ninjutsu médico de Tsuki era superado solo por Tsunade Hime. Con un ninja médico como Tsuki a su lado, ¿necesitaban preocuparse por las heridas? La respuesta, naturalmente, era no. Además, quizás por la presencia de Tsuki, Chen y Ki rendían aún mejor. Al no tener que preocuparse por las heridas, y teniendo a Tsuki como respaldo en caso de apuro, luchaban sin ningún temor. Al no tener preocupaciones, no sentían presión, y por eso su rendimiento era bueno. Pero ese día, cuando Tsuki estaba a punto de terminar su entrenamiento de energía espiritual y se disponía a observar cómo Chen y Ki repelían a los asesinos, una extraña onda de chakra apareció en la percepción de su Shiton, haciéndole abandonar el entrenamiento y centrar su atención en ese nuevo asesino. Esta extraña onda de chakra. No me equivoco. El que ha venido esta vez debe ser un ninja con un Kekkei Genkai. Qué interesante. Por fin ha aparecido un asesino decente. Si Chen y Ki lo subestiman, podrían llevarse un susto. Después de esperar tanto tiempo, la aparición de un asesino poderoso despertó el interés de Tsuki. Amplió la cobertura de su Shiton para observar mejor el combate entre Chen y Ki. Cuando el asesino por fin se enfrentó a ellos, sin ocultar su ceguera, los ojos de Tsuki brillaron. En ese momento, supo que por fin se enfrentaba a un rival decente. Especialmente cuando, usando su Shiton, percibió la naturaleza del Kekkei Genkai del asesino, Tsuki murmuró para sí en su tienda. ¿Qué Kekkei Genkai tan interesante? Puede convertir parte de su cuerpo en acero para bloquear los ataques enemigos. ¿No se había perdido este Kekkei Genkai hace mucho tiempo? Cuenta la leyenda que antes de la Primera Guerra Mundial Ninja existía un clan llamado Lankin que poseía este Kekkei Genkai. ¿Acaso el clan Lankin no se extinguió del todo? ¿O quizás se alió con alguna aldea? Pensando esto, Tsuki observaba la fuerza de ese ninja del clan Lankin y la lucha de Chen y Ki. Pero pronto vio que Chen y Ki no podían enfrentarse a él, porque ese ninja parecía conocer muy bien al clan Uchiha. Cada vez que Chen y Ki intentaban contraatacar, él los reprimía. Y el Sharingan de Chen y Ki no servía de nada contra él, lo que hizo que Tsuki se interesara aún más por ese ninja. Luego, cuando ese ninja se disponía a herir gravemente a Chen. De repente, Tsuki desapareció de su tienda y reapareció frente a Chen. Chen, Ki, retiraos. Dejad que vea yo de lo que es capaz este tipo.